Buenos días, bienvenidos a este video tutorial de declaracioneside.com, donde vamos a explicar cómo se conforma, cómo se estructura el formato o layout de Excel para una declaración mensual con datos del 2022 en adelante. Bien, para empezar ingresamos a la página declaracioneside.com. Yo ya me encuentro en ella. De ahí nos vamos aquí al menú de ingresar, iniciar sesión. Entran con su correo y contraseña. Yo voy a usar la cuenta de demo. Damos clic en no soy un robot y en ingresar. Por default les va a abrir este nuevo menú. Por default van a estar en el menú de cuenta. Se desplazan hacia abajo y aquí van a poder cargar la ayuda que yo les voy a ir explicando, pero aquí va a estar por escrito. Sería la ayuda desde el 2014. Bien, toda esta ayuda, todo este texto, yo lo tengo resumido y se los voy a ir explicando. Nada más es como la referencia para que vean dónde pueden consultar esta información que yo voy a explicar posteriormente. Aquí la van a poder consultar en su cuenta. Bien. Ok, comencemos. Entonces ya vimos esta parte de ingreso al sistema. De ahí se van por default al menú de la cuenta y ahí pueden consultar la ayuda. Bien, pues vamos a ver varios puntos para la declaración mensual con datos del IDE. Un punto importante es el siguiente. En el sistema, los datos de la declaración anual son independientes de los datos de las mensuales. Es decir, ustedes van a cargar sus declaraciones mensuales y aparte tienen también que hacer un vaciado de la declaración anual con datos. No existe de momento un cálculo automático del anual a partir de las mensuales. Ok. Al crear una declaración mensual, en automático el sistema va a crear vacía su declaración anual del ejercicio al que corresponde ese mes. Es decir, si presentan la mensual de enero del 21, les va a aparecer la anual del 21 vacía en automático, porque esa la va creando el sistema para enlazarla a un año, a un ejercicio. Por ejemplo, si vamos aquí a mis declaraciones, aquí en este ejemplo ya está presentada, bueno, aquí tiene un estatus de error de envío porque es una con la cuenta de prueba, pero bueno, aquí nada más, por ejemplo, nada más se tiene presentado el mes 1, de que sería enero del 2022. Entonces el sistema en automático marca o crea como vacía la declaración anual del 2022. Ok, siguiente. Por norma del SAT, y esto es muy importante para que se verifique el redondeo de los montos que se están reportando contra los que el sistema calcula. Por norma del SAT, los importes a declarar omiten decimales, por lo cual podré observar algunas diferencias en los totales de la declaración que calcula el sistema, pero aún así podrían modificarlos en caso deseado. Para la determinación del monto excedente, el monto excedente es uno de los datos de la declaración mensual. El monto excedente, ahorita vamos a ver a qué se refiere, pero bueno, respecto al monto excedente, los depósitos en efectivo se consideran con centavos. Ahí sí, en el monto excedente, sí pueden ustedes reportar los centavos, o sea, los decimales, y deberá capturarlos. El sistema va a hacer un redondeo tomando la siguiente regla. El sistema enviará la información redondeando tomando la siguiente regla. Cuando es de 1 a 50 centavos,
va a redondear hacia la unidad inmediata anterior, o sea, va a redondear hacia abajo. Por ejemplo, si yo tengo 1.5, lo va a redondear a 1. Si yo tengo 1.25, lo va a redondear a 1, hacia la unidad inmediata anterior. En cambio, para las cantidades que tengan decimales con centavos de 51 a 99 centavos, lo va a redondear hacia la unidad inmediata superior. Por ejemplo, si reportan la cantidad de 20.500.85, lo va a redondear a 20.501. Muy bien. Vamos a ver el archivo, los archivos, el formato layout. Existen dos versiones, uno que se llama ejemplo mensual 2 y otro que se llama ejemplo mensual 2 corto. Ahorita les voy a indicar cuándo usar uno o cuándo usar otro. Comenzaré utilizando este, que son prácticamente iguales, solo cambian en un solo aspecto. Bien. El archivo de Excel, toda la información debe estar en la primera hoja. Aquí en la primera. Aquí no importa si tienen más hojas o no, pero toda la información debe estar aquí en la primera hoja. Vamos a encontrar una sección de encabezados, que esos ya están aquí fijados, si ven no se mueven, que es del 1 al 4. Estos encabezados. Y los datos comenzarían a partir del renglón 5. Del 5 en adelante, hasta donde ustedes tengan registros. Podrán reportar desde un solo contribuyente o registro hasta los que les resulten a ustedes, 100,000, medio millón, no sé, los que les resulten en sus cortes de mes. Ok, bien, entonces ya identificamos las dos partes. Una parte de encabezado, del renglón 1 al 4. Esta parte se deja intacta tal cual. Favor de no eliminarle columnas, dejarlo así como está. Y ya ustedes van a poder modificar o capturar sus datos a partir del renglón 5. Bien, pues obviamente abajo de los encabezados deben ir los datos correspondientes. Por ejemplo, si aquí me dice que es el nombre, pues voy a capturar un nombre. Es el apellido paterno, el apellido materno, la razón social pues cuando aplique, el RFC, etcétera. El dato correspondiente en la columna correspondiente. Sí, como ya comentamos, dejar los renglones de los encabezados tal cual y no quitarle columnas. Bien. Es posible que ustedes utilicen fórmulas o que no las utilicen, en donde el sistema espera montos numéricos. Por ejemplo, aquí en la suma de excedentes, o en el suma de los depósitos, o el excedente, o en el cheque de caja. Ahí ustedes pueden tener fórmulas o bien capturar el texto tal cual. Ok. Sí, en estos dos datos. Tanto los importes de excedente como de cheques de caja, ambos son opcionales, pero debe de especificarse al menos uno de los dos. ¿Dónde están? Pues son los últimos datos. Por ejemplo, aquí. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un excedente y tengo un cheque de caja, tengo de los dos. Aquí solo tengo excedente y pudiera ser que solo tenga cheque de caja. O bien ambos, pero al menos debe existir uno de los dos. Ok. En caso de que no lo tengan, que no manejen, por ejemplo, aquí cheque de caja, deben de indicar un 0. 0, donde no lo haya. Igual, si en una, por ejemplo, si aquí no hubiera excedente y solo cheque de caja, pues aquí indico un 0. Bien.
Hay que evitar dejar renglones en blanco entre registros. Sí, todo, en cada renglón tener información, no meter renglones en blanco entre un renglón y otro. Ok, otra importante, cada dato debe ocupar una sola celda. Por ejemplo, normalmente en el domicilio, eh, a veces nos mandan una parte del domicilio aquí en la columna G y en la columna H ponen otra parte del domicilio y pues no, porque ese dato ya corresponde al teléfono, por ejemplo. Entonces todo el domicilio debe estar en la columna del domicilio, nada más en la columna G. Ok. En la declaración mensual requiere un desglose de cotitulares, de los cotitulares de las cuentas que causaron el IDE por cada contribuyente. Ok, ahora sí, los cotitulares es lo que marca la diferencia de cuándo utilizar el ejemplo mensual 2 y cuándo utilizar el ejemplo mensual 2 corto. Veamos. Por cotitulares entendemos aquellos copropietarios de una misma cuenta donde cada uno de ellos tiene un porcentaje de proporción. Un ejemplo muy claro son las cuentas mancomunadas. Entonces, si en su institución se manejan los cotitulares, vamos a utilizar el ejemplo mensual 2, que es en el que estoy ahorita mostrando. Pero si no manejan cotitulares, utilicen el ejemplo mensual 2 corto. Ok, continuamos. Los renglones se clasifican en 3 tipos de acuerdo a la columna descripción. La columna A es la que indica la descripción o el comando o el tipo de renglón de dato que va a figurar a partir de los datos del 5 en adelante que ustedes reporten. Si ustedes aquí indican un renglón de tipo con, bueno, ya con eso indican al sistema que las columnas siguientes de ese renglón van a seguir el patrón de este tipo de encabezado. Sí, por ejemplo aquí iría el nombre o la razón social porque es un renglón de tipo con. Estoy siguiendo el patrón de esta fila. Más adelante, si yo especifico otro contribuyente, sigo el patrón de este tipo de descripción. Uh-huh. Hay 3 tipos entonces de renglones. Renglones de tipo con, renglones de tipo CTA o de COT. Con de contribuyente, CTA de cuenta y COT de cotitulares. Ok, entonces ya vimos los 3 grupos en los que se clasifica la descripción del renglón. Uh-huh. El renglón 2 del encabezado, que es este, indica los datos que deben de reportarse para un contribuyente, que son nombres, apellido paterno, materno o razón social, el RFC, domicilio, teléfono 1, teléfono 2, número de socio o cliente, que es opcional, la suma de los depósitos en efectivo, en el mes obviamente, el excedente, es decir, el importe que rebasó arriba de 15,000, por ejemplo, si es un depósito de 50,000 pesos, la diferencia con los 15,000 serían 35,000. Y el monto del cheque de caja. Todos estos datos conforman un renglón de tipo contribuyente. También tenemos un renglón de tipo CTA o cuenta. Uh-huh. Eso viene aquí en el tercer renglón, para indicar la cuenta o el contrato. Los renglones de tipo CTA o cuenta se conforman de las siguientes partes: un número de cuenta o contrato y un número de cotitulares de esa cuenta. El cuarto renglón especifica las columnas para indicar una fila de tipo cotitular, que sería este. Este es un renglón de tipo cotitulares. De los cotitulares que se ocupa,
el nombre del cotitular, el RFC, y el porcentaje de proporción al que él tiene derecho de esa cuenta. Ok. A partir del quinto renglón, en la primera columna hay que indicar si se trata de un contribuyente, de una cuenta o de un cotitular, escribiendo con, CTA o COT, como aquí se puede observar. No acepta otro tipo de descripción. Si ponen alguna otra descripción, pues el sistema les va a indicar que tienen que corregir ese dato. Ok. Y enseguida, obviamente, si ustedes pusieron que es un renglón de tipo con, pues deben de indicar los datos que correspondan a un tipo de contribuyente. Si es uno de tipo cuenta, pues los datos que correspondan a un renglón de tipo cuenta. Por ejemplo, debe de meter estos dos datos. Si es uno de tipo cotitular, debe de meter los datos que corresponden a un renglón de tipo cotitular, que son estos tres datos. Por ejemplo, aquí están estos tres. 1, 2, 3. Muy bien. Ok. Aquí la secuencia es la siguiente. Un contribuyente, bueno, la información se reporta de forma secuencial de arriba abajo. Por ejemplo, aquí vemos la especificación de un contribuyente. Este contribuyente reportado o cliente suyo puede tener una o varias cuentas y se reportan exactamente debajo de él. Por ejemplo, aquí este contribuyente que es Grupo Mármol, él tiene dos, dos cuentas que se afectaron por los depósitos en efectivo. Y después cada cuenta puede tener uno o varios cotitulares o ninguno. En el ejemplo mensual 2 es común que se indique que tienen cotitulares. Si no tiene cotitulares es mejor que utilice el ejemplo mensual 2 corto. Ok, entonces la secuencia es: reporto un contribuyente o un cliente mío, enseguida todas sus cuentas, y en las cuentas que manejen cotitulares voy a indicar los renglones de tipo cotitular. Y listo, me paso al siguiente contribuyente y es la misma secuencia. Este contribuyente, enseguida las cuentas, lavo las cuentas que maneje, enseguida, por ejemplo aquí esta cuenta no maneja contribuyentes, me paso al siguiente contribuyente. Y así de forma sucesiva hacia abajo. Entonces se agrupan primero un contribuyente con todas sus cuentas, y en las cuentas que tengan cotitulares, la cuenta con todos sus cotitulares. Y se avanza al siguiente contribuyente. Muy bien. Vamos a ver ahora sobre los cotitulares. En las cuentas que tienen un número de cotitulares mayor que 0, estamos por ejemplo aquí en un renglón de tipo cuenta. Si ven en las cuentas, en los renglones de tipo cuenta, la columna B dice número de cuenta o contrato y la C número de cotitulares. Entonces en la columna C de los renglones de tipo cuenta, como puede ser esta columna C, aquí me indica que la cuenta 1295 tiene 0 cotitulares, porque él es el único, o sea, esta institución que se está reportando o persona física, es el único dueño de esa cuenta y no tiene cotitulares. Pero aquí él a su vez puede tener otra cuenta en la que sí tiene cotitulares. Si aquí indica que es un cotitular, entonces debe de seguir un renglón de tipo cot. Voy a irme acá abajo, aquí hay otra cuenta que maneja, dice, 2 cotitulares. ¿Sí? Entonces, aquí enseguida tengo 2 renglones de tipo cot. Si aquí tuviera 3, pues yo debería de insertar aquí otro registro, voy a hacerlo, de tipo cotitular, no sé, el nombre que corresponda, Raúl Juárez Pérez Martín, sí, Pérez. Y que sigue del cotitular, el nombre, el RFC, el que corresponda, no sé, el que corresponda, debe ser un RFC válido, yo lo estoy haciendo aquí al azar.
y el porcentaje de proporción del que es dueño este cotitular, por ejemplo, de esta cuenta. Por ejemplo, si aquí van un 30 y un 45, va un 75, faltaría como un 25, un 24 punto y pico por ciento. Ujú. El chiste es de que deben de sumar 100. Bueno, me pasé un poco. Ok, voy a deshacer la operación. Ya. Entonces, cada cuenta con un número de cotitulares mayor a 0 desglosa él o los cotitulares asociados a esa cuenta o contrato. Ujú. Los cuales deben de indicarse antes de cambiar de cuenta. Era lo que aquí veíamos. Este, como esta cuenta, por ejemplo, la de 33 maneja dos cotitulares, debe haber dos renglones de tipo cot de esa cuenta y enseguida especificar la siguiente cuenta si es que existe. Como aquí si me indica cotitulares, desglosar el cotitular. Si aquí hubiera 0, pues ya no debería de haber renglón de tipo cot y me pasaría al siguiente contribuyente, si es que lo hay. Bien. Entonces, después de especificar el contribuyente, sus posibles cuentas y sus posibles cotitulares, puede proceder al siguiente contribuyente con sus posibles cuentas y cotitulares. Como decíamos, si su empresa o institución no maneja un número de contrato o número de cuenta que va en este dato, en los renglones de tipo CTA, si su institución no maneja un número de cuenta o un número de contrato, debe indicar el número de socio. En última instancia puede especificar el número de socio o el número de cliente en lugar de número de cuenta o contrato. En esta parte, por ejemplo, aquí. Si su institución no maneja un número de cuenta o contrato, yo puedo poner aquí el número de socio, en este caso de Guadalupe Correa Torres. Aquí voy a poner su número de socio si es que no cuento con un número de cuenta o contrato. Bien. Un contribuyente, es decir, la información de de una persona física o moral de un cliente de ustedes, solo debe de aparecer en el reporte una sola vez. ¿Sí? Porque es un reporte mensual donde ustedes hicieron todos los cálculos para ese contribuyente en el mes, suman todos sus depósitos, entonces solo debe aparecer una vez en este reporte. Es decir, Guadalupe Correa Torres solo debe aparecer una vez en este reporte. David García Trejo también solo una vez. Bien. Vamos a pasar a la descripción de cada columna de este archivo de Excel. Como ya vimos, la descripción indica el tipo de registro. Los valores que acepta son CON de contribuyente, CTA de cuenta y COT de cotitulares, cualquiera de ellos. Vamos a ver ahora la columna de nombres. La columna de nombres es el o los nombres. En el caso de una persona física, es el o los nombres del contribuyente reportado. Luego, el apellido paterno también para una persona física, correspondiendo al apellido paterno del contribuyente. En el materno, pues igual, para una persona física, el apellido materno. Si no es persona física, bueno, se indica los datos de la razón social o de la empresa que es nuestro cliente, la denominación o razón social. Aquí, si se trata de una persona física, pues hay que indicar obviamente el nombre, apellido paterno y materno y dejar vacía la razón social, como es el caso aquí de, si tengo a Francisco, no, de tipo contribuyente. Si tengo a Guadalupe Correa Torres, la razón social, como ven, está vacía. Y viceversa, si se trata de una persona moral a la que estoy incluyendo como cliente, se indica la razón social y se deja vacío el nombre, apellido paterno y materno. Por ejemplo, aquí en Grupo Mármol, que es una razón social, pues tiene vacíos el nombre, el paterno y el materno. El RFC, pues el que corresponda a la persona física o moral reportada. El domicilio del contribuyente reportado, aquí, domicilio
pues de preferencia completo, indicando calle, número, colonia, localidad, ciudad, estado y código postal. Aquí es texto libre, pero sí se le sugiere que sea lo más descriptivo posible. Luego vienen dos teléfonos, teléfono 1, teléfono 2, son los teléfonos del contribuyente reportado. En caso de contar con más de dos teléfonos, la información a proporcionar será con la siguiente prioridad. En primer lugar, reportar la información de teléfono particular. En segundo, teléfono móvil. Tercero, teléfono de oficina. Si no tiene teléfono, deje en blanco el dato. Por ejemplo, aquí yo puedo dejar en vacío el teléfono 2 o bien puedo dejar en vacío los dos teléfonos. Son datos opcionales. Bueno, enseguida viene el número de socio o cliente. También es un dato opcional. Este dato pues obviamente solo va a aparecer en los renglones de tipo contribuyente y cuando se tenga, ya que es opcional. Por ejemplo, aquí en el 103 si me aparece en un renglón de tipo con, de 1008 en otro tipo con. Bien. Enseguida la suma de los depósitos en efectivo. Es exclusivamente los depósitos en efectivo, no es por transacciones, ni por transferencias, ni por cheques, solo en efectivo. Y se suman todos los depósitos en efectivo que hizo en el mes. Aquí está. Suma de depósitos en efectivo. Bueno, aquí yo estoy reportando que el grupo Mármol en el mes que corresponda a declarar depositó 50,000 pesos. Quizás no en una exhibición, pero quizás hizo 5 depósitos de 10 o uno de 20 y otro de 30 o no sé. Se suman. Enseguida va el excedente, el monto que excede a 15,000 pesos en el mes por el contribuyente. Aquí está. 50,000 menos 15,000 son 35,000. 16,000 menos 15,000 son 1,000. Y finalmente la última columna para un renglón de tipo contribuyente es el monto del cheque de caja. Aquí se reportan montos del cheque de caja que fue pagado en efectivo. Y solo aplica a instituciones de crédito o bancos. Si ustedes son una caja de ahorro, una unión de crédito, etcétera, y no son un banco, aquí no deben de reportar ningún dato. Deben de poner un 0. Bien, ahora vamos con los renglones de los datos de un renglón de tipo cuenta. Aquí está el número de cuenta o contrato, o en su caso el número de socio. Es el número o clave que identifica la cuenta o contrato reportado. Expresión del número de la cuenta abierta a nombre del contribuyente en la que se realizaron los depósitos. Como mencionábamos anteriormente, en caso de no manejar ningún número de cuenta o de contrato, se anota el número del socio. Es decir, en un renglón de tipo cuenta, aquí por ejemplo, se indica el número de cuenta o el número de contrato, y si no lo manejan, pues el número de socio al menos, o el número de cliente. En ese caso, donde manejan el número de socio, a la derecha, en el número de cotitulares, que es la siguiente columna, deberían de indicar un 0, ya que en ese caso pues no manejan un número de cuenta o de contrato, sino un número de socio. En el caso del número de socio, el número de cotitulares debe ser 0, pero si sí manejan un número de cuenta o de contrato, es posible que manejen un número de cotitulares mayor a 0, o bien es posible que tampoco manejen cotitulares. Bien. En el caso donde se reporta que el número de cotitulares es 0, por ejemplo aquí,
pues enseguida de cuenta no voy a meter un renglón de tipo cot, porque no maneja cotitulares esa cuenta. Esta otra cuenta, por ejemplo, la 644, aquí yo le puse que maneja un cotitular. Entonces, enseguida debo de tener un registro de tipo cotitular con la información que corresponde. Por ejemplo, acá tengo una cuenta que no maneja cotitular, pues no hay cotitular enseguida. Aquí tengo que una cuenta maneja dos cotitulares, aquí vienen enseguida dos renglones cotitulares, etcétera. Bien, ya vimos el número de cotitulares. El número de cotitulares es un número entero positivo y debe ser 0 cuando no existan cotitulares, en cuyo caso el siguiente renglón deberá ser uno de tipo cuenta o contribuyente. Que era lo que veíamos, por ejemplo, en este que tiene 0 no puede seguir uno de cot, debe seguir uno de cuenta o de contribuyente. Aquí, por ejemplo, esta cuenta también no maneja cotitulares, entonces como ya fue la última cuenta de ese cliente, ya enseguida sigue un renglón de tipo contribuyente. Bien. En caso de que sí se manejen los cotitulares, vamos ahora a los datos del cotitular, ya casi terminamos. Se reportan el nombre completo del cotitular, el RFC del cotitular y el porcentaje de proporción del cual él es dueño. ¿Sí? Es el nombre completo del cotitular, de la cuenta o contrato señalado, el RFC del cotitular y el porcentaje de proporción. Este porcentaje puede incluir hasta 4 decimales en esta parte. Aquí. Hasta 4, hasta 4, hasta 4 decimales. Si tiene menos decimales no importa, máximo 4. Bien. Este archivo de Excel es un ejemplo, es un formato. Ustedes pueden generar una copia de este archivo, pueden darle en archivo, guardar como, ponerle el nombre del archivo que ustedes deseen, no importa, pero sí se recomienda que sea descriptivo. Por ejemplo, y de enero 2022, y de febrero 2023, no sé. Bien, pueden trabajar y sobre esa copia hacer los cambios y trabajar. Ajá. Asegúrense de eliminar los renglones debajo del encabezado antes de iniciar con sus datos, es decir, con estos datos asegúrense de eliminar los renglones, no solo de borrar el contenido, sino de eliminarlos. ¿Cómo los pueden eliminar? Pues seleccionan todos los renglones, clic derecho y eliminar. Y aquí ya empezarían ustedes con sus datos. Se inicia con un contribuyente y se sigue con una cuenta. El contribuyente, no sé, supongamos que es una persona física, voy a poner no sé, a Jesús López Ramírez. El apellido, perdón, los apellidos van en las demás columnas. Jesús López Ramírez. No es una razón social. El RFC de él, etcétera, y todos los datos que le correspondan. Y enseguida la cuenta que maneja, a lo mejor él maneja esta cuenta y no tiene cotitulares. Enseguida me voy a reportar el siguiente contribuyente, que quizás ahora es Daniela Torres Juárez, y su cuenta que corresponda, o a lo mejor maneja varias cuentas, la cuenta esta y esta otra cuenta. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, entonces voy a deshacer estos cambios para regresar al formato que tenía. Ok.
Recuerden que, bueno, ustedes son los responsables de la información que están reportando. Nosotros nada más les brindamos la plataforma, la herramienta. Ustedes pues hagan el corte de cada mes con información. Y bueno, aquí también aprovecho para responder unas inquietudes que son muy frecuentes. Respecto al efectivo captado por concepto de abono a créditos o préstamos, hay que considerar que si el pago que se está recibiendo por este concepto entra a una cuenta de la institución, pues entonces no debe incluirse en la declaración. Pero si el efectivo entra a una cuenta del contribuyente, sí debería de incluirse. Entonces aquí es lo único que hay que revisar, si ese dinero que entra por un pago que está haciendo el cliente a un préstamo, a un crédito, si el dinero entra a una cuenta de él, sí se debe reportar, pero si entra a una cuenta de la empresa, de nuestra institución, pues no debería de reportarse. Y otro caso también típico a veces, hay instituciones que fomentan el ahorro de menores. En ese caso, de menores de edad que no tienen un RFC, en esos casos pues se pueden tomar los datos del tutor. Es importante que se capturen los datos del tutor para el caso de menores y reportar la información de los tutores cuando ameriten figurar en el reporte de la declaración mensual, es decir, que se hayan rebasado los 15,000 pesos en efectivo en el mes por contribuyente. Bien, pues hasta aquí el tutorial con esta información. Cualquier otra duda, no duden en contactarnos, estamos a sus órdenes en estos teléfonos, en nuestra página. También contamos con un chat y también pues por correo electrónico en declaracioneside@gmail.com. Pues es un gusto saludarles y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.